Hola, bienvenidos al vídeo explicativo de la Westfalia Kepler One. Es una furgo que os va a sorprender porque para lo pequeña que es, incorpora todo tipo de comodidades y de servicios. Dispone de ducha interior, disponemos de potty para realizar nuestras necesidades, cocina, comedor. Una furgo muy sorprendente, metida en 5,30 metros, un poco más largo de lo que suelen ser, lo que suele ser normal en furgos de este tipo, pero que nos va a permitir hacer viajes con todas las comodidades de una autocaravana y todo el dinamismo de viajar en coche. Acompañadme por favor, vamos a ver uno por uno todos sus elementos. La Westfalia Kepler One se caracteriza por tener una ducha interior, es una de las características que la diferencian de casi todas las demás furgos, y en ese sentido vamos a tener que recargar con cierta regularidad el depósito de agua limpia. Para recargar el depósito de agua limpia cogeremos las llaves del vehículo, localizaremos la llave roja, desenroscaremos el tapón y procedemos a introducir la manguera que habremos localizado previamente en el armario interior de la furgo. Introduciremos el extremo de la manguera que no lleva el adaptador y conectaremos el extremo de la manguera con el adaptador a la toma de agua del área de autocaravanas o del camping donde nos encontremos. Abriremos el grifo para que se vaya llenando el depósito de agua y en el momento en que rebose agua por la toma, por el tapón, significa que se nos ha llenado ya el depósito. Retiraremos la manguera con cuidado de que no toque ninguno de los dos extremos, el suelo ni ninguna superficie que pueda contaminarlo de suciedad. Recogeremos la manguera y lo guardaremos dentro del habitáculo. Cerraremos el tapón de nuevo, enroscaremos, cerraremos la cerradura y habremos finalizado ya la operación de carga de agua. Esta furgo está equipada con diferentes aparatos que van a necesitar electricidad y para ello dispone de una batería de servicio incorporada en el habitáculo. Esa batería de servicio se carga de dos formas, una cuando vamos circulando con el vehículo, gracias al alternador del motor, y otra mediante la conexión a 220 voltios cuando estemos en un camping o en un área de autocaravanas que dispongan de este servicio. Para enchufar la furgo a la toma de 220 voltios localizaremos en el armario interior una funda azul con el cable extensible, y lo que haremos será conectar el extremo este en la furgo, en esta tapa que vemos aquí, y el otro extremo lo conectaremos a la toma de luz del camping o del área de autocaravanas. Si estamos en el extranjero necesitaremos un adaptador que encontraremos dentro de la funda y lo que haremos será acoplarlo aquí para poder conectarlo a la toma de luz. De esta forma podremos conectar a 220 voltios la furgo y conseguiremos cargar la batería cuando no podemos circular con la furgoneta. Esta furgo, como decíamos, tiene ducha interior, dispone de un fregadero y todas esas aguas, esos desagües van a parar a un depósito que llamamos de aguas grises. Habrá un punto en el que se nos llenará, veremos en la centralita cómo saber cuándo se nos está llenando el depósito, y para vaciarlo tendremos que acudir a un punto de vaciado, sea un área de autocaravanas, un camping o en el caso de una furgo, como cabe, en un box de lavado de coches, y procederemos a vaciar el depósito de grises buscando una válvula que tenemos localizada aquí debajo. Lo que haremos es estirar de ella y vaciar el depósito. Cuando se haya vaciado completamente volveremos a cerrar la válvula empujándola y podremos retirarnos. La Westfalia Kepler One está equipada con un potty interior que va instalado, a diferencia de otras furgos en las que utilizamos un váter portátil, digamos, y la utilización es muy sencilla. Localizaremos el potty en la parte más trasera del vehículo, en su lado izquierdo, retiraremos estos cojines, levantaremos este soporte, esta tapa, y con el accesorio que vemos instalado en el mueble la mantenemos fija. Y tenemos el potty ya aquí, listo para su uso. Lo utilizaremos con toda la normalidad, abriremos la guillotina para que tengamos acceso al depósito de aguas negras, que se llama, y veremos que el depósito este va llenándose conforme lo vamos utilizando. Necesitaremos, cuando se ha llenado, acudir a un camping o algún área de autocaravanas donde tengamos el servicio de vaciado de aguas negras y procederemos a hacer el vaciado. El vaciado se realiza abriendo esta tapa de aquí, trasera, y extrayendo el casete. El casete es un depósito extraíble de unos
15 litros, que lo que tendremos que hacer es extraer del vehículo, desenroscar esta tapa y volcar el contenido en el punto de vaciado del camping o del área de autocaravanas. Utilizaremos este botón para permitir que entre aire por la parte superior y no nos salpique mientras vaciamos. Cuando se ha vaciado el cassette, meteremos agua limpia como 2 o 3 veces, enjuagaremos bien el cassette hasta que nos sale todo completamente limpio y volveremos a dejar como 2 dedos de agua o un par de litros dentro del cassette. Cerraremos enroscando la tapa y volveremos a introducir el cassette en su posición. Esto en lo que respecta al depósito de aguas negras, pero este tipo de poti además incorpora una cisterna que tendremos que ir llenando para tener siempre agua disponible. Para llenar la cisterna giraremos este tubo de aquí, desenroscaremos la tapa y meteremos agua. Esta tapa es un sifón, entonces veremos que siempre tiene agua, pero no debemos confundirnos. Aunque veamos agua al abrir, no significa necesariamente que la cisterna esté llena. Sabremos que la cisterna está llena porque aquí disponemos de un indicador de nivel, un tubo transparente aquí situado, donde veremos el nivel que tiene la cisterna en cada momento. Por último, hay que decir que la utilización del váter, lo que sería estirar de la cadena en los váteres de casa, aquí se realiza mediante la pulsación del pulsador azul que vemos al lado del poti. Activando el pulsador se vierte agua en la taza y actúa como si hubiéramos tirado la cadena en nuestras casas. Cuando finalizamos de utilizarlo, cerramos la guillotina, cerramos todo, volvemos a montar los cojines en su sitio y estamos listos para la siguiente utilización. Lo que más nos gusta de la Westfalia Kepler One es que venga equipada con una ducha interior. Resulta muy cómodo, sorprendente en un vehículo de estas características, y vamos a explicaros cómo utilizarlo para sacarle el mayor partido. Lo primero que haremos será retirar la pieza que hay en el suelo, que nos permite acceder al plato de la ducha. Pondremos una cortina protectora para impedir que se nos moje el mobiliario y enchufaremos la ducha extraíble en su correspondiente conector. Para utilizar la ducha buscaremos el flexible en este armario y conectaremos el extremo que no lleva el telefonillo en el conector de la ducha, haciendo coincidir este pivote con la muesca de la bayoneta. Conectamos hasta oír clic y ya podemos situar la ducha en su soporte en el cristal. En la parte trasera de la furgo nos vamos a encontrar la centralita que gobierna los diferentes servicios de la furgo, como son agua, luz y los servicios auxiliares como por ejemplo la televisión, así como la centralita de calefacción y de agua caliente. Para encender la centralita principal localizamos el módulo de la centralita y pulsamos en la I durante unos segundos hasta que nos active. Cuando la centralita ha arrancado se nos encenderá el indicador que informa de que está activa y utilizaremos estos botones para activar y desactivar los diferentes servicios. El de la izquierda del todo activa y desactiva las luces, el siguiente en este vehículo no tiene utilización, el tercero activa y desactiva el agua y por último el de la derecha del todo activa y desactiva servicios auxiliares como por ejemplo la televisión. Para saber los niveles de carga de la batería de servicio y de agua limpia utilizaremos el botón de la I. Con una pulsación obtenemos el voltaje del motor, de la batería del motor. En una segunda pulsación obtenemos el voltaje de la batería de servicio y en una tercera pulsación obtenemos el porcentaje de agua que hay en el depósito de agua limpia. Se nos encenderá un indicador en esta parte de la centralita cuando tengamos el depósito de aguas grises lleno y tengamos que vaciar, en cuyo caso debéis seguir las instrucciones que os hemos dado en otro vídeo. El interior de la Kepler One es bastante característico y se diferencia de una forma importante del resto de furgos que podemos encontrar en la flota de alquiler. Es el vehículo tipo furgo de techo elevable que más se parece a una distribución tradicional de una autocaravana, y vamos a encontrar un comedor en forma de rotonda cuando giramos los asientos de la cabina, una cocina, una nevera aquí detrás y un armario al fondo.
Para utilizar el comedor disponemos de una mesa tipo libro que liberaremos soltando esta pinza para poder desplazar como nos interese. Sacaremos los extensores que soportan la segunda parte de la mesa. En la parte trasera del asiento del conductor encontraremos el televisor, que en este vehículo, al tener techo elevable, no está conectado a una antena de televisión, por lo tanto no podremos sintonizar canales con ella. La utilizaremos para ver, mediante dispositivos HDMI o USB, los contenidos que consideremos necesarios. Para montar la cama del comedor, lo que vamos a hacer es primero extraer el puff que tenemos bajo la banqueta, bajaremos la mesa a la altura del resto de cojines, la adaptaremos a los muebles, desplegaremos el libro de la mesa y pondremos el resto de cojines de forma que unificaremos todo. Tendremos que girar los asientos para poder prolongar la cama en caso de que dormamos adultos. A continuación vamos a explicaros una operación que es muy poco probable que tengáis que realizar, pero que en el caso de que os quedéis sin gas os veréis obligados a sustituir la bombona. Encontraréis una bombona de sustitución en el puff extraíble que hay en la zona del comedor, en la banqueta izquierda, y venimos aquí a este armario. Está situado en la parte trasera derecha de la furgo. Está en la puerta de abajo del todo. Sacamos las calzas de nivelación, que es lo que tendréis que utilizar cuando estéis en un terreno que no sea llano. Sacáis la bombona, giráis el regulador hacia la derecha a tope hasta que quede firmemente cerrado y ya podemos desenroscar la bombona. Es normal que salga un poquito de gas, no os preocupéis. Cuando hayáis desenroscado totalmente la bombona, ponéis la nueva, volvéis a enroscar el regulador en la bombona, volverá a salir un poquito de gas, lo apretáis firmemente hasta que deje de oírse que sale gas, volvéis a abrir el regulador, girando la ruleta esta hacia la izquierda, y volvéis a poner la bombona en su sitio. Volvemos a poner las calzas y lo cerramos todo para seguir disfrutando del día. Lo que vamos a necesitar más veces durante nuestros viajes con la furgo va a ser levantar el techo una de dos, o para poder tener más habitabilidad y poder estar de pie dentro del vehículo, o para poder dormir. Para levantar el techo vendremos a la parte trasera de la furgo, nos aseguraremos de tener el portón siempre cerrado, eso sí, y localizaremos estas cinchas que aseguran el techo. Pulsaremos en la pinza esta para quitarle un poquito de tensión y desengancharemos la cinta, y realizaremos la misma operación en el lado izquierdo del vehículo. Soltamos la tensión y una vez tenemos sueltas las dos cinchas, empujamos el techo hacia arriba. Al levantar el techo se nos quedará la cama basculante puesta en posición de dormir. Para poder estar de pie durante el día, lo que haremos será empujar la cama hacia arriba, de forma que tendremos altura para ducharnos y estar de pie a la hora de cocinar o de comer dentro del vehículo. A la hora de plegar el techo tenemos que tener en consideración dos cosas. Primera, que la cama abatible esté en la posición más baja, que no esté pegada al techo. Y segunda, que el portón esté cerrado, porque si no, no vamos a poder cerrar del todo el techo elevable. Pasamos a bajar primero la cama, la bajamos a su posición de dormir, nos aseguramos de que esté el portón cerrado y localizamos una cincha en el centro del techo desde la que estiraremos hacia abajo. Hay que intentar, al bajar el techo, que los dos lados bajen al mismo tiempo y tenemos que asegurarnos de que no se quede pellizcado ninguna parte de la lona. Vamos bajando, estiramos de la lona para asegurarnos de que no se pellizca y bajamos el techo totalmente. Localizamos las cinchas para asegurar el techo, la ponemos en su posición y estiramos para tensar. Y repetimos la misma operación con el otro lado. Localizamos la cincha, enganchamos el gancho en su sitio y estiramos de la cinta. Os recordamos que para circular el techo siempre tiene que estar bajado, no podemos ni siquiera movernos a baja velocidad con el techo elevado. Tened esto en cuenta, por favor, porque el techo es una parte bastante frágil de la furgo y haciendo esto seguro que lo romperíamos.
En el salpicadero de la Kepler One vamos a encontrar diferentes elementos que nos van a facilitar nuestros viajes. En el centro de la consola encontramos el navegador, que además tiene las funciones de radio y de equipo de música que conectaremos mediante USB o mediante la salida de audio de nuestro móvil. Bajo el navegador tenemos los mandos del aire acondicionado, selector de temperatura, selector de velocidad y selección de la posición del aire que sale del aire acondicionado. A la derecha del volante encontramos la palanca que maneja el limpiaparabrisas, así como el ordenador de a bordo, y en la izquierda del volante encontramos el mando que regula, aparte del intermitente, lógicamente, que regula el limitador de velocidad, el regulador de velocidad, que nos permitirá mantener la velocidad durante nuestros viajes en autopista sin tener que estar acelerando. Para utilizarlo encontraremos una ruleta en la parte superior de la palanca que tiene que estar en la posición ON. Si está en esa posición, el sistema está en espera de que escojamos la velocidad a la que queremos circular, y cuando estemos circulando a esa velocidad simplemente pulsaremos la posición SET que tenemos en el lateral de la palanca. Pulsando el botón SET se nos quedará el vehículo circulando a la velocidad en la que estuviéramos circulando en ese momento, y pulsando el botón de arriba o de abajo podremos regular la velocidad hacia arriba o hacia abajo respectivamente. Para cancelar el limitador de velocidad podremos o frenar o embragar, o desplazar la ruleta superior a la posición de cancelación y volverá a su posición de ON a la espera del siguiente comando. Decimos que la Kepler One es una furgo que nos gusta mucho, entre otras cosas por su ducha interior, y para disfrutarla al máximo tenemos la suerte de que va equipada con agua caliente. El agua caliente se activa mediante esta centralita que encontramos en la parte trasera izquierda del vehículo, y es muy sencilla de utilizar. Simplemente tendremos un interruptor que tiene 3 posiciones. La intermedia es la de apagado, 50 grados es la temperatura que utilizaríamos en verano, y hacia abajo 70 grados, que es la temperatura que utilizaríamos en invierno. Como decimos, la posición intermedia es el apagado, y cuando activemos el agua caliente puede que se nos encienda una luz roja aquí en la parte inferior izquierda de la centralita del agua caliente, que lo que indica es que no ha podido encenderse el sistema. Pondremos en la posición de apagado otra vez el interruptor y volveremos a activarlo, y lo más probable es que el error desaparezca. Es un gran error pensar que las furgos solo sirven para el verano, todo lo contrario. Las furgos están equipadas con un sistema de calefacción estacionaria que nos permite estar en su interior a temperaturas incluso bajo cero, con total comodidad y con todo el confort posible. Y la calefacción de este vehículo es muy sencilla, se activa con esta ruleta que tenemos en la parte trasera izquierda del vehículo junto al resto de centralitas, y sencillamente lo que hacemos es girar la ruleta hasta una posición de intensidad que queramos de calor y dejarla ahí. Cuando la temperatura interior alcance la temperatura deseada se parará, y cuando baje de esa temperatura volverá a activarse. Para desactivar la calefacción giraremos en sentido hacia la izquierda la ruleta hasta que hace clic en la posición 0, en cuyo caso se queda apagada.